Se va a proyectar un mini documental elaborado desde la carrera de Gestión Cultural del Instituto Mignone. Un mini documental que muestra una faceta de la cultura lujanense en tiempos de dictadura. Y está en contacto con nosotros el periodista, abogado y docente Nicolás Grande para contarnos más detalles. Nico, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Ale? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Con ganas de conocer, cómo se enfocó este trabajo desde la carrera de Gestión Cultural con una mirada de el rol de los artistas o qué se producía o qué en esos tiempos oscuros de nuestro país. Sí, en realidad, es un trabajo que nace en el ámbito educativo, a partir de la propuesta de 3 materias que dictamos con Luis Míguez y Marinés Mendoza, es un profe también, de poder articular las materias, en un caso contenido audiovisual, en otro de prácticas vinculadas a lo cultural, y en el caso mío desde la mirada de los derechos humanos, alguna temática y fundamentalmente local, que nos sirviera para hacer algún trabajo a partir también de las inquietudes de los estudiantes, ¿no? Y surge, charlando entre nosotros, con los estudiantes también y demás, la posibilidad de alguna manera de recrear, como vos decís, algunas trayectorias de artistas locales en aquellos años de dictadura, ¿no? Tratándolas de pensar como, de alguna manera, facetas de resistencia o diferentes o distintas, o tratando de salirse de lo que sabemos que pasaba en aquellos años de dictadura, y así fue que se fue gestando de alguna manera este trabajo, que es un trabajo sencillo en términos técnicos y demás, porque obviamente que no sobraban los recursos técnicos, pero que la verdad que quedó un trabajo que nos pareció lindo, correcto, y por eso es que nos decidimos a hacerlo público de alguna manera, ¿no? Sacarlo del ámbito educativo. Cuando uno habla de lo que fue la última dictadura cívico-militar, Nicolás, obviamente uno inmediatamente se remite a los crímenes de lesa humanidad, pero en todo ese contexto nunca deja de sorprender esas historias que tienen que ver con artistas que debieron exiliarse por cantar algo que no les gustaba a los dictadores, o por libros que eran publicados con mucha anterioridad incluso al proceso y que eran censurados. La cultura sintió muy fuerte el impacto, fue fuertemente atacada por aquellos tiempos. Exacto, porque yo creo que tenía que ver también con el plano de lo simbólico, de la construcción de sentido, y ahí también la dictadura llevó a cabo, todas estas cosas que vos contás, ¿no? No hay que olvidarnos que, para hablar de lo local y salirnos rápido, muy cortito, por ejemplo, había mucho trabajo en las escuelas, ¿no? De charlas, de reuniones con padres, con estudiantes, como para también bajar línea, porque también era un ámbito ese donde los militares genocidas entendían que tenían que dar esta idea de batalla, ¿no? Pero volviendo a lo cultural, lo que tratamos fue de rescatar básicamente 4 historias que están entrelazadas entre sí, porque eran, diríamos, parte de un movimiento cultural acá en Luján, desde el punto de vista de la pintura, la música, la escritura, la fotografía, y así fue como charlando entre nosotros, porque además también aquel hacía tal cosa. Fuimos llegando a 4 vecinos de Luján, son Fernando Momo, Hueso Richarduli, ¿no? Gente muy conocida, en algunos casos directamente por la cultura, porque después siguió en ese rubro, y otros que lo siguen haciendo, como el caso de Fernando Momo, por ejemplo, pero es conocido por su rol docente en la Universidad de Luján, ¿no? También Adriana Bertoni y Mario Tierno, ¿no? Esas son las historias que relatamos a través de este mini documental, donde ellos van recreando un poco el clima que se vivía en Luján en esos tiempos en el ámbito cultural, las dificultades, ¿no?, que se daban a la hora de hacer cultura, justamente por esto que estamos hablando de la dictadura, y también cómo esos espacios, como decía recién, eran pequeños focos de
resistencia, ¿no? De poder mostrar que no todo estaba perdido y que había posibilidad también de seguir creando y de seguir haciendo cosas lindas, ¿no? Sin dudas. Y más allá de tantas historias conocidas y de tantas situaciones que a lo largo de estos años han sido reflejadas o reconstruidas, ¿algo te sorprendió, los sorprendió de estos testimonios y de la realización de este mini documental que presentan mañana? Mira, la verdad que creo que nos pasó a todos los que participamos. El desarrollo de la filmación se dio en el estudio de Hueso Richarduni. La idea fue como convocarlos y recrear esos encuentros de alguna manera, ¿no? Hicimos una tardecita, noche, una comida y bueno, se tocó en vivo, se charló y salieron cosas muy que superaron largamente lo que nosotros habíamos imaginado o el guión que habíamos hecho o las propias instancias de entrevistas que hicimos en ese encuentro, ¿no? Ellos solo empezaron a recrear o a recordar. Me parece que ahí hay una cosa muy sentida, ¿no? De años tan difíciles y tan particulares, a su vez ellos siendo jóvenes, con todo un impulso creativo. Bueno, me parece que se gestó algo, por lo menos la sensación que tuvimos quienes participamos de ese encuentro, y creo que fue lo que también nos incentivó a seguir avanzando y poder mostrar esto, ¿no? Fue alguna cosa, no sé si la palabra es mágica, pero una cosa muy linda que se gestó ahí en ese reencuentro, ¿no? Si bien ellos siempre mantuvieron vínculos, pero en esa instancia de reencuentro. Ojalá que, bueno, se pueda ver reflejada viste que siempre captar esos momentos no es fácil, ya sea en cualquier formato, escrito, audiovisual en este caso, ¿no? Pero nos llamó la atención eso, ¿no? ¿Qué diálogos se dieron ahí que tenían que ver, bueno, con todos estos recuerdos de aquella época, ¿no? Y bueno, con Luján como centro. Y siempre, desde distintas carreras del Miñone, muy relacionados con la comunidad, ¿no? Y tratando de siempre mantener esa ida y vuelta con trabajos que reflejen a protagonistas de la comunidad lujanense y ese cotidiano vivir aquí. Sí, se hace mucho en el año, en distintas carreras que hay, distintos espacios. En el caso de lo que me corresponde a mí desde Derechos Humanos, también siempre tratamos de hacer alguna articulación, como decías vos, con la comunidad. Hace 2 años presentamos una muestra de fotos sobre el movimiento de derechos humanos de Luján. Bueno, se trata de articular porque, bueno, es un poco la idea, ¿no? Que no sea una isla lo que se genere, y también entendemos que genera otro incentivo para los estudiantes esta posibilidad de vincularse y de hacer cosas que queden en pequeño, digamos, pero por lo menos que sean un aporte para la ciudad también, ¿no? Sí, sin dudas. Y en este caso, un mini documental que estrenan mañana. Contanos detalles. Sí, va a ser obviamente la proyección. La idea es que estén los 4 protagonistas contando de qué se trató, o también hay un dato que entiendo que, por lo menos hasta donde sé, los propios protagonistas van a encontrarse con el producto final ahí en vivo, así que también vamos a ver qué sensaciones les genera, y poder hacer alguna también intervención musical durante el encuentro. Así que bueno, la idea es que sea algo bastante ameno, bastante desestructurado, y bueno, que también nos sirva para seguir reflexionando sobre esto que propone el trabajo, ¿no? Que es, bueno, qué pasaba en Luján en tiempos de dictadura vinculado a lo cultural, ¿no? Obviamente que lo que nosotros abarcamos ahí es un fragmento de un montón de otras cuestiones que sin duda ocurrían en Luján, y quizás también en ese encuentro puedan salir a la luz, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la invitación. Nico, a partir de todo lo que has trabajado en tantos años, la temática y demás, ¿qué hecho, y recurriendo a tu memoria, a todo ese desarrollo y conocimiento, qué hecho tal vez más te llamó la atención, te impactó, te generó escozor respecto a la cultura, a lo ocurrido en Luján en aquellos tiempos? No, a mí, más que por la negativa en este caso, me llamó la atención
la verdad que desconocía, en realidad un poco el que trajo la iniciativa fue Luis Míguez, que sabía la historia esta de, bueno, había un movimiento cultural, como yo te decía, aglutinaba a, bueno, mayormente a jóvenes de diferentes prácticas culturales. La verdad que yo desconocía esa faceta, me convocó, me pareció interesante, ¿no? Digo, gente que por eso hacían festivales musicales, donde había gente que pintaba, gente que sacaba fotos, gente que escribía. Obviamente que no llegamos a reflejar todo ese universo, pero eso me llamó la atención, ¿no? Toda esa movida cultural que este contraste, ¿no? Que seguía ocurriendo, que estaba muy viva en tiempos muy complicados, porque bueno, por ahí sí contaban, me acuerdo de Fernando que contaba, bueno, en un momento fueron a tocar, no recuerdo dónde, pero dijeron, che, pero estos temas no podés tocarlos. Y en realidad eran temas, como vos decías, ni siquiera eran temas que uno dijera, bueno, eran canciones de protesta. Pero bueno, esos artistas estaban prohibidos, entonces no se podían tocar. Pero, mientras pasaba todo eso, se daba, como supongo que en muchos otros lugares del país, bueno, un montón de cultura que estaba ahí media subterránea funcionando a pesar de, ¿no? Eso creo que fue lo que por lo menos a mí me llamó la atención y creo que es un poco uno de los ejes de la propuesta, ¿no? De cómo reflejar eso o de reflejar eso que pasaba ahí a pesar del contexto de la dictadura, ¿no? Después también lo que hacemos ahí en el videíto es ir haciendo algunas referencias más nacionales de expresiones culturales que sí eran como más expresamente antidictadura o de resistencia abierta, ¿no? Como el siluetazo, por ejemplo, que recreaba las figuras de los detenidos desaparecidos. Vamos haciendo ese paralelo, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, me parece eso, ¿no? Me parece que la posibilidad de hacer o de ser, como se dice en algún momento, a pesar del contexto, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención cuando me contaron la historia, ¿no? Bueno, después aparecen referencias a la Escuela de Arte también, que fue un lugar muy significativo para Luján en ese tiempo, porque tuvo estudiantes desaparecidos. Bueno, hay también hay una referencia a algunos lugares específicos, ¿no? Que van naciendo estos protagonistas. ¿Qué duración tiene el mini documental? Unos 25 o 30 minutos. Bien. No sé si técnicamente entra, vos lo sabrás mejor quizás, en la categoría, pero bueno, le dimos ese nombre de mini documental. Nah, le pusieron mini porque son humildes, pero no, ya entra en documental, sin duda. Ya estamos, le podemos sacar el mini. Sin duda. Nico, ¿va a haber alguna especie de espacio post-proyección para la charla, para la reflexión? Sí, la idea es compartir, también comer alguna cosita, picar alguna cosita y poder... Nada, eso, que también sea un espacio de encuentro. La verdad que pensamos, nos agarró medio a fin de año, pensamos bastante en cómo poder abordarlo, pero bueno, siempre la idea era poder hacerlo desde el encuentro, ¿no? Desde la posibilidad de que, como vos decís, también sea esa una instancia de diálogo, de charla y de intercambio, donde probablemente surjan otras historias que quizás después ahí queden rebotando para contarlas, ¿no? Así que también eso puede ser, que ocurra de esa manera. Nico, un placer y será hasta mañana a las 20 en el Teatro Walgom. Bárbaro, vale, muchísimas gracias por la difusión, bueno, en nombre de los estudiantes y de los profes también. Un placer. Nicolás Grande con nosotros, docente del Instituto Miñone. Desde la carrera de Gestión Cultural se ha realizado este documental, Encontrarnos, una faceta de la cultura lujarense en tiempos de dictadura, con el protagonismo de Mario Tierno, Hueso Richarduli, Adriana Bertoni y Fernando Momo, y será proyectado mañana, martes, desde las 20 horas, en el Teatro Walgom, en la calle Mariano Moreno 954.